Bien, pues hola a todos, mi nombre es Enrique del Álamo Marchena, pertenezco al Departamento de Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz, también al Centro de Excelencia Jean Monnet sobre Fronteras Exteriores Europeas. Y hoy vengo a hablaros de la siguiente cuestión que viene a colación con las migraciones, si bien vinculadas a la temática ambiental. Concretamente vamos a tratar el término de refugiado climático, si bien es un poco controvertido. Entonces, para la sesión de hoy he titulado a esta ponencia, digamos, el cambio climático, el fenómeno del cambio climático como motor de la migración. Refugiados climáticos entre paréntesis, porque como veremos más adelante, en la segunda parte, pues sí es cierto que no está muy aceptado en la doctrina. Bien, la primera parte la vamos a dedicar sobre todo a introducirnos al tema. Vamos a ver por qué vamos a hablar de este tema, que es una cuestión que está cogiendo muchas miradas, porque es un tema muy de actualidad, porque digamos que trata tanto las migraciones a nivel internacional como el cambio climático. Entonces vamos a ver dos grandes, digamos, conjuntos normativos que se van a unir por la sencilla razón de que las últimas tendencias, sobre todo migratorias, es que encuentran una fuerte vinculación con el cambio climático, con ese fenómeno. Entonces, introducción veremos eso. Después vamos a hablar del cambio climático. Si bien es conocido por todos el cambio climático, pues bueno, no está de más recordarlo. Después hablaremos de el cambio climático relacionado ya con las migraciones. Después veremos un término que nos va a ayudar mucho para comprender esta temática, que es la vulnerabilidad climática, y ahí digamos que cerramos el primer apartado. Ya en el segundo entraremos más de lleno en la normativa, tanto del cambio climático como de los refugiados. Y ya pues en unos últimos minutitos para las conclusiones. Como decíamos en la primera parte introductoria, recalcando eso de que actualmente diversas organizaciones internacionales, así como países del seno de las Naciones Unidas, pues están alertando de una tendencia cada vez más preocupante de que se están produciendo movimientos muy importantes de población como consecuencia del cambio climático. Claro, las migraciones son multicausales. Las personas pueden migrar por razones económicas, por razones políticas, por razones, bueno, por mayores oportunidades, por arraigo, etcétera, etcétera. Pero como veremos más adelante, este tema en concreto, las migraciones climáticas, pues su factor determinante va a ser la vulnerabilidad climática, que veremos más adelante. Lo importante aquí es que vamos a ver dos grandes regímenes normativos. Por un lado está el derecho internacional al medio ambiente, más concretamente el cambio climático, y por otro lado tenemos la normativa internacional sobre refugiados y asilo. Dicho esto, el fenómeno del cambio climático por todos nos es conocido, que sabemos que en el planeta Tierra pues, hay variabilidad climática, siempre hay fenómenos extremos de calor o bien de frío. Eso ha sido así a lo largo de que se tienen, digamos, hasta que se tienen datos de ello. Pero sí es cierto que las últimas tendencias, sobre todo a raíz de la revolución industrial, pues nos están demostrando de que ese desbarajuste climático se está dando, sobre todo, por razones de la presencia del humano en la Tierra. Revolución industrial, empieza, digamos, a gastarse, a consumirse combustibles fósiles, y eso va a hacer que emitir muchas emisiones de gases de efecto invernadero y va a recalentar. Digamos, diversos científicos ya conocen esta era como el antropoceno, ¿verdad? Por esa influencia del ser humano en el clima. Siguiendo con ello, ahora vamos a relacionar cambio climático con migraciones. Si nos fijamos en la siguiente tabla, podemos observar, antes de nada es importante mencionar que está elaborada por el IPCC, que es el Grupo Intergubernamental del Cambio Climático.
de Naciones Unidas. Y ha demostrado en uno de sus informes, concretamente del 2015, que digamos que hay diversas razones, digamos que la gráfica es clima con digamos, motivos de preocupación. Entonces están viendo, esta gráfica lo que viene a explicar es que si hay un aumento de temperatura de 1 grado, 1,5 grados o 2 sobre la temperatura que hay actualmente, pues los riesgos de que se produzcan climatologías extremas, deshielo de los glaciares, eventos lentos pero determinantes, como pueden ser las sequías, pues es una relación causa-efecto entre el aumento de temperatura con las razones que en última instancia van a provocar la expulsión de diversas personas. En la siguiente imagen, aquí creo que podemos verlo mucho mejor. Estamos viendo aquí del IDMC, que es el grupo que monitoriza los desplazamientos internos, pues aquí nos explica los últimos desplazamientos internos que se han producido en el 2021, tanto por razones de conflictos armados como de conflictos armados y desastres naturales. Entonces ahí digamos que viene bien explicado cómo se desglosa, tenemos fenómenos naturales y después fenómenos climáticos, que esos fenómenos climáticos sí vienen determinados por influencia humana, climatología extrema, sequía, inundaciones, deslizamientos de tierra, y vemos que las cifras, si se han producido el año pasado 38 millones de desplazamientos internos, pues 23,7 de ellos ha sido como consecuencia de desastres, tanto naturales como climáticos, pero una importante carga sobre climáticos. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta, incluso por encima de los conflictos. Bien, si seguimos, ahora lo importante es el concepto que yo quería, sobre todo que se quede en esta primera parte, que es la vulnerabilidad climática. La vulnerabilidad climática debemos entenderla como la preponderancia o el riesgo que tiene un conjunto de personas, ya sea individualizado, personal, familiar, etcétera, a los efectos adversos del cambio climático. Es decir, lo que podríamos llamar, que conoceréis el término resiliencia, pues estamos viendo que el efecto climático es global, pues hay diferentes puntos del sistema, de la Tierra, cuya resiliencia es mucho menor por cuestiones económicas, por cuestiones de conflictos armados, por cuestiones de acceso a etcétera, etcétera. Y podemos ver que, bueno, con importante parte, pues sobre todo reside en el globo sur, y podemos ver en rojita esos países que identificamos con África, Oceanía, América del Sur. Pues estamos viendo que son propensas esas poblaciones a verse mayormente afectadas por los efectos del cambio climático, es decir, sequía, fenómenos extremos, etcétera, etcétera. Ahí podemos ver, mejor desglosado, ese corresponde al año 2019-2020, pero cada año sube sobre todo la tendencia. Y estamos viendo que 30,7 millones de personas se han desplazado internamente a causa de esto. Bien porque se encuentran ante una situación en la que son expulsados. Es decir, hay que entender poblaciones cuyos ingresos son muy limitados, personas que se dedican al sector primario, agricultura, ganadería. Todo ello se ve afectado como de consecuencia, imaginémonos una imagen de una sequía, no hay cultivo, la ganadería muere, esas personas no tienen otros recursos más que emigrar. Entonces eso es importante. Recuerdo, las migraciones son multicausales, evidentemente una cuestión está ligada a otra. Yo puedo migrar porque se me ha acabado, ya no tengo ganado, pero evidentemente hay una razón económica detrás, una razón política, una razón demográfica. Pero la importancia de estas migraciones radica en que el factor determinante son las migraciones, es decir, son la cuestión de esa vulnerabilidad climática que tienen estas personas. Y aquí terminaríamos la primera parte de la explicación.